Vamos con un fuerte aplauso al pastor, ¿o no? No, todavía no. Un fuerte aplauso para la pastora. Sí, es que no podía dejar pasar de contarles que ayer tuvimos bautismo. Yo pensé que se iban a alegrar. Tuvimos bautismo, 15 hermanos se bautizaron. ¿Sí? ¿Por qué no se ponen de pie para que toda la iglesia los vea? Qué bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por este tremendo paso de fe. Así que, qué bendición. Fue un aforo pequeñito ayer, pero fue de tremenda bendición, un bautismo precioso. Así que hoy tiene nuevos miembros el pastor, al cuerpo de Cristo. Eso. Ahora sí, los saludamos, pastor, con un fuerte aplauso. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Qué alegría ver a la iglesia como en esta mañana. Hace tiempo que no veíamos tanta concurrencia. Bueno, poco a poco están volviendo a abrirse los espacios para que podamos ya ir viéndonos más seguido, más cantidad de personas. Pero lo importante, más que la cantidad, es la calidad de personas que podemos reunir en este lugar. La iglesia de Cristo está compuesta de discípulos. Amén. Y estamos tan contentos porque en el día de ayer se sumaron nuevas personas que hicieron un compromiso pactando en las aguas del bautismo para servir al Señor y convertirse en discípulos. Porque el propósito del bautismo no es otro que hacer discípulos. Lo primero es el bautismo, pero el bautismo no es lo más importante. Lo más importante es hacer discípulos. Pero para que alguien sea un discípulo, se tiene que bautizar. ¿Se entiende? Y el discípulo ahora tiene la tarea y el desafío de guardar todas las cosas que Cristo Jesús nos enseñó. Fíjense que no es algo tan sencillo, no es algo tan simple como muchas veces se cree. Hay muchas iglesias que esto no enfatizan en eso, y esa es la razón por la cual muchos no crecen y siempre permanecen en su estado infantil, espiritualmente hablando, y no crecen a ese desarrollo que Cristo y Dios quiere que nosotros todos podamos crecer a la altura del varón y de la varona perfecta, que es en Cristo Jesús. ¿Están contentos de estar en este lugar? Qué lindo, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, en este primer domingo. Bueno, el domingo primero fue la semana pasada, pero ya hemos comenzado el año laboral. Al verano le queda poco. Se terminaron las vacaciones y hay que volver a la realidad del año, a enfrentar un año que tiene que ser el mejor año de nuestra vida. Tiene que ser un año apasionado, vivir entusiasmados. Así que yo les quiero animar en esta mañana, porque también pronto van a comenzar nuestros grupos de crecimiento. Y el seminario que acaba de anunciar, y ya lo venimos anunciando la semana pasada, el pastor Pablo. Bien, tenemos cambio de gobierno también. ¿Qué les parece? Esperamos que a Chile le vaya bien. Esperamos que Dios bendiga al presidente, al nuevo presidente de la República. Amén. Y hay que orar por él para que se hagan las cosas bien. Que se terminen todas esas barreras, esos conceptos que muchas veces tenemos tan arraigados en el corazón. La iglesia no se mueve políticamente. A la iglesia la mueve un reino que es inconmovible, el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, tenemos que dejar de abanderizarnos políticamente. Deje atrás sus colores políticos, déjelos atrás, no le sirven. En el reino no le sirven. Siempre que votamos por alguien, votamos por principios. Y eso lo dice todo. Los principios están en la palabra del Señor. Fíjense ustedes que la bendición de Dios no depende del gobierno de turno. La bendición de Dios es un efecto que viene a nosotros. ¿Cuándo? Cuando producimos la causa de la bendición.
Dice la palabra claramente en el libro de Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, ¿qué pasará? Entonces el Señor tu Dios te exaltará y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te empieza a enumerar. Y en ningún momento te habló de gobierno, solamente del gobierno de Dios. Así que yo espero que este sea el año mejor de nuestra vida, y lo va a ser. Amén. ¿Así es? ¿Cuántos vinieron preparados para la Santa Cena? Bueno, qué bueno que hoy día tenemos nuevos discípulos, y como hoy tenemos Santa Cena, mi mensaje va a ser un poquito más breve y lo voy a continuar la próxima semana. Será solamente una buena introducción de lo que Dios nos quiere hablar para comenzar este año laboral. Estoy expectante, hermanos, de que algo Dios quiere hacer en esta mañana. Y Dios ha estado inquietando mi corazón en la importancia que tiene la oración. ¿La oración qué es la oración? La oración es la comunicación que tenemos con Dios. Dios nos dio el maravilloso patrimonio de la mente, del alma, que muchas veces nos traiciona. Muchas veces somos dependientes de un alma que solamente obedece a las demandas de la carne. Y muchas veces, como lo dije, el cuerpo piensa por nosotros. Es decir, cualquier sensación que usted experimente en el cuerpo la convierte en un pensamiento, y finalmente eso es lo que ejecuta, y eso está mal. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos ordenados desde el Espíritu. Y cuando nosotros oramos, es increíble cómo el Espíritu de Dios se junta con el espíritu del hombre. ¿Escucharon esa canción que dice: hay momentos que no deberían terminar? Cuando mi espíritu se junta con el tuyo. Y eso se produce en la oración verdadera, la oración que derriba el alma, que sobrepasa las barreras del alma, que te pone tantos impedimentos para poder tener la comunión con Dios. Entonces yo me he dado cuenta, si yo les pregunto en esta mañana a ustedes si oran, me van a decir todos: sí, sí, yo oro. Todos oran aquí, nadie puede decir que no ora, ¿verdad? Pero el tema es el siguiente: ¿hay respuestas de parte de Dios? Gracias por esos amenes, pero no quiero que sea un amén solamente emocional y entusiasta, sino que sea un amén verdadero. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando no hay respuestas, se termina la verdadera motivación por orar. Las personas, cuando no reciben respuestas de parte de Dios, es porque no oran mal, porque podemos orar, pero podríamos orar mal pidiendo cosas que no corresponden. Y ese es un grave problema que muchas veces tenemos los cristianos: oramos mal. Y si no, porque no se han entendido los principios de la oración efectiva y de la oración verdadera. Hay muchos que desean que Dios les conteste sus oraciones inmediatamente, sin hacer mucho esfuerzo. Y si no me contestas, Señor, entonces no sé si vuelva a comunicarme contigo. Y si no me contestas, Señor, estás a punto de perder un creyente. Muchas veces pasan esas cosas. ¿Cuántos desean ver respuestas asombrosas de parte de Dios? Entonces tiene que haber una oración efectiva, una oración de poder, la oración que está asociada al hecho de permanecer en Cristo. Y de esto voy a conversar, hoy día de esto voy a hablar, de esto vamos a dialogar si se pudiera. Me gustaría de repente que se hagan preguntas. Cuando nos volvemos verdaderamente amigos de Dios. Y este mensaje está dedicado a todos ustedes, a la iglesia, a los que también nos están viendo a través de las plataformas, pero va dedicada especialmente a los que ayer se bautizaron, porque hoy van a compartir por primera vez la cena del Señor. Ya vamos a conversar acerca de eso. Vamos a ir a la palabra en Juan capítulo 8, versículos 31.
Bien, vamos a ir a la palabra en Juan capítulo 8, versículo 31. Espero que esté ahí en la... Dice así la palabra, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les dijo Jesús? A los que habían creído en él. Esta palabra es para los que han creído en él. Les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Muy famosa, ¿verdad? Acerca de la que la verdad nos hará libres. En primer lugar, quiero preguntar, ¿a quiénes Cristo Jesús les está hablando esta palabra? A los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Eso es lo primero que Dios les está hablando a ellos, a los que habían creído en él. Fíjense que este es un texto demasiado conocido y que está en boca de muchas personas, pero muchos no entienden la esencia de esta palabra. Y yo esto es lo que quiero dejar plantado en los corazones de todos, porque muchos toman una parte de este versículo para argumentar su libertad en base a su propia experiencia personal, verdad que muchas veces está equivocada. Una verdad de acuerdo a su propia concepción. Observemos que en este pasaje Jesús les está hablando a los que habían creído en él y les está hablando de la importancia de permanecer en su palabra. Aquí es donde está todo el problema, mi hermano, mi hermana, de por qué muchas veces no hay respuestas a nuestras oraciones. Como lo dije al principio, ¿cuántos oran? Todos oran. Pero ¿por qué muchas veces no hay respuesta? Y aquí es donde podemos encontrar justamente la respuesta a la respuesta de por qué no hay respuestas. Parece un trabalengua. ¿Por qué permanecer en la palabra? Dice aquí. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, la forma de estar más cerca de Dios es conociendo y obedeciendo a su palabra. Entonces, acercarse a Dios no es solamente para venir delante de su divinidad y adorar como lo hicimos en esta mañana. Necesitamos escuchar a Dios, necesitamos escuchar a Cristo, necesitamos escuchar la apacible voz del Espíritu Santo, y la forma como escuchamos la voz del Espíritu y como escuchamos a Dios es a través de su palabra escrita en la Biblia. Es por eso que Cristo en este pasaje habla de la importancia de permanecer. El permanecer es un presente continuo. No es hoy día estoy y mañana no estoy. Permanecer significa todos los días estando, aprendiendo de la palabra. ¿Para qué? Para llenarnos de conocimiento, no, para ponerla por obra. Así que yo quisiera, en esta mañana, lo primero que quiero hacer es felicitar a cada uno de los que se bautizaron en el día de ayer. ¿Por qué razón? Porque pusieron por obra la palabra. Un día les hablaron de la importancia del bautismo y dijeron, lo voy a hacer. Tomaron la decisión contra cualquier circunstancia y dijeron, yo voy a bautizarme. ¿Por qué? Porque entendieron la importancia de que para ser un discípulo lo primero que hay que hacer es bautizarse. Un día aceptaron a Cristo Jesús, escucharon la importancia del bautismo y finalmente se bautizaron. Y como dije al principio, ahora tienen el gran desafío de convertirse en discípulos de Cristo. Convertirse en verdaderos Cristos. Esto no se hace de la noche a la mañana, se hace con el tiempo. Ahora viene lo más importante, empezar a guardar la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Conocer la verdad nos hace discípulos de Cristo. Cuando usted conoce la verdad y la aplica a su vida. Y esto finalmente, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿De qué cree usted que nos hace? ¿De qué? ¿Del pecado? No. Libres de la ignorancia. La verdad te hace libre de la ignorancia. La verdad te hace libre de la confusión en la cual está sumida este mundo. Iglesias llenas de personas confundidas. Religiones por todas partes confundidos porque no
conocen la verdad. La verdad te libra de los mitos. La verdad te libra de la condenación eterna, claro que sí. Pero también la verdad nos libra de una vida sin propósito. ¿Cuántos el día de hoy viven sus vidas por vivirla, pero no tienen un norte, no tienen un destino, no tienen un propósito y siguen siendo esclavos de la esclavitud y esclavos de la ilusión de la mentira? ¿Están aquí? Observen ustedes cuántos privilegios tenemos al conocer la verdad. Y esa verdad, además de eso, nos hace discípulos de Cristo. Pero se los repito, para ser verdaderos discípulos de Cristo necesitamos conocer la palabra de Cristo y permanecer en ella. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y este es el mayor desafío de un cristiano. De la misma manera como lo es con el Espíritu Santo. También hay una confusión tan grande con respecto al Espíritu Santo, porque la condición para ser llenos del Espíritu Santo es guardando los mandamientos de Dios. No voy a hablar de esto en esta mañana, pero es igual. Ser lleno del Espíritu Santo es una persona que entendió los principios de la palabra, rectores, por supuesto, y los aplica en su vida. Entonces la promesa del Espíritu Santo fue para los que aman a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Él les dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Dice Juan capítulo 14, dice, y yo rogaré, dice Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con vosotros siempre. Siempre. Si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes permanecen en mi palabra, número 1, reciben respuestas a sus oraciones. Y en segundo lugar, yo enviaré al Consolador. Le pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo. En otras partes dice, el Espíritu de verdad para que esté con vosotros para siempre. Esta, mis amados hermanos, es una promesa para los que aman a Cristo Jesús y lo demuestran guardando sus mandamientos. No tiene sentido que el Espíritu Santo sea para los que no aman a Cristo. Jamás. Es una promesa hecha para los que aman a Cristo. Y lo mismo sucede con la libertad. Mire, estoy hablando, lo mismo sucede con la oración, lo mismo sucede con el Espíritu Santo, lo mismo sucede con la libertad. La libertad es producto de la verdad. Y la verdad pura del Evangelio, se conoce solamente permaneciendo en la palabra de Cristo. Le pongo un ejemplo. Hay personas que estando en el Evangelio, yendo a la iglesia constantemente, siguen arrastrando las culpas del pasado. Y están ahí arrastrando las culpas, las frustraciones del pasado. ¿Hasta cuándo? ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando se encuentran con la verdad. Esa verdad que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Pero hay que conocer esa verdad. Por años arrastré culpas del pasado, porque tenía solamente una religión. Pero cuando descubrí en el libro de Romanos que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, fue una revelación a mi corazón. Cuando descubres que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Es todo hecho nuevo en el Evangelio, en la verdad. Escuche esto, hermano mío. La gracia de Dios, bendita gracia de Dios, sublime gracia de Él, que a mí, pecador, la gracia de Dios, por gracia sois salvos, dice la palabra, está dispuesto para todos los salvos. Para todos nosotros está dispuesta el favor de Dios.
Es algo tan glorioso, es algo tan maravilloso. Sin embargo, escuche muy bien esto, los dones de la gracia que están prometidos para el cristiano no se alcanzan inmediatamente. Hay una gracia que está dispuesta, pero los beneficios y los dones de la gracia son el producto de permanecer en Cristo. Es por eso que Pablo a su discípulo Timoteo le dice: tú, Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué está queriendo decirle? Está queriendo decirle: conoce más a Cristo. El esforzarse en la gracia es permanecer en la palabra, descubriendo quién es Cristo. Porque la gracia de Cristo, mis amados, se convierte en plenitud en nuestra vida. Dice la palabra, cuando lo vieron los discípulos, Juan dice: de su gracia todos tomamos, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pero para eso tengo que estar en Cristo, para eso tengo que permanecer en Cristo. El problema más grande es que muchos no comprenden lo que es permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque creen que permanecer en Cristo es permanecer viniendo a una iglesia. Y hay iglesias que se llenan de creyentes que algunas veces son hasta incrédulos porque no conocen la verdad. Y aunque la iglesia es lo más importante, porque la iglesia sí que es importante, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero si la iglesia no conoce la palabra que se predica, no tiene ningún valor venir a la iglesia. Parece fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero esto solamente por amor a tu desarrollo espiritual. ¿Qué importancia que tiene que un niño vaya al colegio y no aprende? No tiene ningún valor que vaya solamente a disfrutar de los recreos, a disfrutar de los programas que se hacen en el colegio, pero finalmente cuando termina el año este niño reprobó. Qué terrible es cuando un niño o alguien repite un año. Gracias a Dios hoy día no hay tantos repitentes. Pero qué triste era en los años cuando yo estudiaba, que habían chicos que repetían de curso. Y parecía que se daban cuenta casi al final. Y al final del año ya empezaban como a acelerar para no repetir, porque iban a tener problemas. Y finalmente le decían: no, usted repitente, tiene que volver a repetir el curso. ¿Por qué? Porque no conoció la verdad. De la misma manera sucede dentro de las iglesias. Gente que no recibe respuesta, gente que no recibe libertad, gente que vive atada a los conflictos del pasado, gente que vive llena de situaciones que no pueden solucionar. Sencillamente, parece que el evangelio no tiene ningún significado. Y oro y no tengo respuesta. Pero no tienes respuesta porque no has permanecido en Cristo. Pero cuando practicamos la palabra que se predica, hermanos, qué tremendo es lo que ocurre. Yo voy a decir algo. Sepa usted que la obediencia, diga conmigo, la obediencia es más importante que la asistencia. La iglesia está llena de asistentes y que les encanta ir, estar ahí, mirarse las caras. Qué lindo. Uy, ¿cómo te va? Esta tarde nos vemos, en la semana nos vemos. Club de bendiciones. Cero conocimiento. Mística solamente. No estoy diciendo que sea mala la mística, a mí me encanta la mística. Pero tiene que ir acompañada de la obediencia a la palabra. ¿Te das cuenta? La verdadera asistencia es por causa de la obediencia. Diga conmigo, vengo a crecer. ¿Cuántos vinieron a crecer el día de hoy? Dale gracias al Señor si viniste a crecer. Vengo a adorar a Dios.
pero adorar lo que conozco. Ustedes adoran lo que no saben, le dijo Cristo a la mujer samaritana. Pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre que conocen, no a un desconocido que no se ha revelado a sus vidas. Te alabo y te adoro, Padre, porque te siento en lo más profundo de mi ser, porque en todo tiempo hablo contigo. Permanecer en Cristo es permanecer aprendiendo lo que Cristo dijo. Permanecer aprendiendo la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo. ¿Por qué hay cristianos que no crecen? ¿Por qué pasan los años y siempre son los mismos? En vez de ser ya maduros y dar frutos, necesitan constantemente ser animados. No, sigue adelante. Cuando ellos debieran ser los que animan a otros. Sencillamente porque solamente tuvieron una religión que no hizo nada por ellos. Pero en la medida que permanecemos en la palabra de Cristo, los dones prometidos de la gracia se van haciendo efectivos en el corazón del hombre por la unión que tenemos en Cristo. Es la palabra de Cristo la que va poniendo en nosotros la pureza del alma y la pureza del espíritu. Es la palabra la que pone en nosotros el gozo. Usted escucha una palabra y se llena de gozo. La palabra tiene un poder tan extraordinario porque es el pensamiento de Dios convertido en palabra, que cuando llega, irrumpe en tu corazón y es capturado por tu espíritu, produce gozo, produce amor, produce bondad, produce fe, y empiezas a ser lleno del Espíritu Santo. Sabiduría y toda bendición. Amados, todos estos tesoros están en permanecer en Cristo para la bendición de quienes, de su pueblo, de sus escogidos, y se ganan permaneciendo en Él. ¿Estáis aquí? Esto fue lo que Cristo les quiso decir a los judíos, porque llegaban los judíos curiosos, pero habían algunos que habían creído en Él, y les dice: si ustedes, judíos, permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente. Capturen esa palabra y conocerán la verdad, porque yo se las voy a dar a conocer, porque yo soy la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos libres hay en Cristo aquí? Dale gloria a Dios, porque conoces la verdad. Y le voy a decir algo: la verdad no la llegamos a conocer de inmediato. ¿Sí? A usted no lo bañan de la verdad. Bañado en verdad, ¡ay! Salgo inmediatamente sabio. Sabios salieron del agua los hermanos. No. Ahora ya es sabio. ¿Se imaginan? ¡Qué maravilloso sería! Que te metan en la verdad ahí, te unjan, te sumerjan, te bautizan en la verdad y al otro día sabio. Me encantaría, hermanos, que así fuese, pero no es así. Lleva todo un proceso, de la misma manera como cuando Dios quiso darles a los israelitas la tierra prometida. ¿Fue de inmediato? No, señores. No, señores. La mayoría de ellos ni siquiera lo alcanzó. Y luego, cuando le toca el turno a Josué, ¿qué hace Dios? Le dice: esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque ahí está la verdad, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay todo un proceso que conlleva tiempo. Diga conmigo: tiempo. ¿Te vas a equivocar? Sí. Nos equivocamos todos. ¿Te vas a sentir confundido? Sí. ¿Pero el Espíritu Santo te dejará huérfano?
¿Te dejará huérfano? No. Dígalo más fuerte, no. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Te enseñará en la medida que permaneces en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Es el Espíritu. ¡Wow! Entonces, le voy a decir una cosa. Para crecer en la gracia, ¿cuántos quieren crecer en la gracia? Que cuando tú vayas por la calle, vayas en medio de muchos desgraciados, pero tú eres el único lleno de gracia. ¿Estás aquí o no? Diga conmigo, hay un proceso. Diga conmigo, hay un proceso educacional. Gracias. ¿Un proceso qué? Para eso está Ibemiel, pues. Porque un día Dios nos dijo esto, nos reveló esto. Si usted quiere crecer en la gracia, en ese favor, que donde usted va, la gracia le acompaña. Usted se tiene que educar, hermano. Vamos siendo educados en la medida que permanecemos. Esto es así. ¿Y somos educados en qué? En la verdad. En la verdad. Cuando vamos conociendo la verdad, cuando la verdad se nos va revelando espiritualmente, cuando deja de ser un concepto intelectual, que lo comprendo pero no lo puedo vivir, cuando deja de ser un concepto intelectual y pasa y se transforma en un rema, en una palabra de Dios vívida en el corazón, empiezan a sufrir grandes transformaciones a mi favor y empiezo a encontrar la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Vamos siendo emancipados. En otras palabras, libertados de la ignorancia y del error con el cual llegamos al Evangelio. Y para eso estamos aquí, para eso existe la iglesia. Para libertar no solamente de las garras del pecado, sino del error y de la ignorancia. Y el pueblo, usted sabe perfectamente bien que perece por falta de conocimiento. Y finalmente, cuando usted es emancipado, esto le produce un gozo inefable en el corazón. Hermanos, qué lindo es cuando una palabra se revela al Espíritu. Ayer le decía a una muchacha que se bautizó, le decía, te felicito por las palabras que escribiste. Porque las pude percibir, que tal vez no eran de ella, que ella las escribió, pero las fueron inspiradas. Había algo, yo las pude percibir así. Que había una palabra revelada a su corazón que le hizo tomar fuerza contra toda circunstancia y decir, yo lo voy a hacer. No hay gozo más grande en el Espíritu que cuando se revela una verdad. Qué maravilloso cuando usted descubre, por fin, después de tantos años, que 2 más 2 es 4. ¿Verdad? Usted dice, ¡ay, qué lindo! Por fin me di cuenta. Yo siempre creí que eran 3. Pero ahora me doy cuenta que son 4. ¡Qué maravilloso! Y le cuento a todo al mundo que 2 más 2 son 4. ¿Usted me entiende? Esto es lo que Cristo quiso hacer con sus discípulos. Hacerlos libres del error y del engaño. Es por eso, hermanos, que no podemos permitir doctrinas de error. Doctrinas equivocadas. Bien intencionadas, pero equivocadas. Conocer la verdad es una señal más de que usted fue elegido por Dios para salvación. Te lo dice la propia verdad. Cuando se empiezan a revelar sus verdades y esas verdades empiezan a producir gozo en tu corazón y la verdad te hace libre. Te produce gozo inefable. Me quiero dirigir especialmente en esta mañana a los jóvenes, a los que están empezando a vivir la vida. Pastor Oscar, Araceli.
Qué gran desafío tienen ustedes frente a los jóvenes que están educando. A los jóvenes les pido que aprovechen la oportunidad de ser sabios anticipadamente. Qué triste cuando los jóvenes corren tras la ilusión, tras el error, tras las emociones, los sentimientos, y caen en hondos precipicios, de donde muchas veces es casi imposible sacarlos. Por eso, jóvenes, hoy día hay un libertinaje intelectual impresionante. Yo le pido al Señor que nos siga dando la libertad para predicar la verdad. Pero les pido a los jóvenes que se hagan sabios anticipadamente. Que no pasen tantos años, que no pase la vida para finalmente convertirte en sabio, porque al final la palabra se te reveló. Les pido por favor que no esperen recorrer un largo camino en la vida en búsqueda de la verdad, y que la sabiduría les llegue por causa de la prudencia, por causa del amor que sienten por Dios. Quiero pedirles por favor, y a todos, no convirtamos, hermanos, el Evangelio en una religión mística solamente. Que le sirva solamente cuando usted tiene problemas. Tengo problemas, estaba tan re mal, no, me voy a la iglesia, mañana mismo parto a la iglesia. Como creyendo que en la iglesia se me van a solucionar, y le voy a pedir al pastor que ore por mí, que me unja. Y el pastor, en vez de ungirte, te urge con la palabra. Y usted sale, en vez de ungido, sale urgido. Chuta, se me la pusieron difícil. Tengo que permanecer en Cristo para poder recibir respuesta, para ser libre, para recibir al Espíritu Santo. Oh, el pastor sí que la pone difícil. Hermanos míos, amemos las enseñanzas de Jesús. ¿Están aquí? Guarda los mandamientos que te hacen sabio. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. El Espíritu Santo te inspira silenciosamente, trabaja en tu interior y pone pensamientos en ti. Pensamientos que nunca se te hubiesen ocurrido para tomar las grandes decisiones de la vida. Y que no tengas que lamentarlo el día de mañana. Y finalmente vamos recibiendo recompensa, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso servir a Dios? Pero es maravilloso con el entendimiento. A ver, diga conmigo, lo que viene es mejor que lo anterior. ¿Cuántos lo creen a eso? Porque siempre en Cristo veremos la gloria de Dios a nuestro paso. Dale un aplauso al Señor por esa oración. Le voy a adelantar solamente 2 puntos para la próxima semana. Lo voy a dejar hasta aquí. Solamente le quiero adelantar 2 cosas a los que les interesa recibir respuestas, a los que les interesa ser llenos de gracia, a los que les interesa ser libres de la ignorancia. ¿Habrá alguno aquí? Mire, le voy a explicar 2 puntos que los vamos a desglosar la próxima semana. Número 1, comenzamos nuestra vida espiritual estando en Cristo. Es decir, los que se bautizaron ahora están en Cristo. Pero no es lo mismo estar en Cristo que residir en Cristo. Diga conmigo, no es lo mismo estar en Cristo que residir en Cristo. Cristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Qué? Detengámonos en eso. Pedid todo lo que queráis. ¿Qué es lo que es todo? Todo. Pero hay una condición. Hay una causa para el efecto.
Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen, que las puedo hablar, pidan todo lo que quieran. Allí está el privilegio de residir. Cuando usted reside, se hace residente. Así como usted es residente de una comuna, usted llegó ahí para quedarse ahí. Y ahí vive, usted reside ahí. Y la residencia vive en usted. Esto es con la palabra, esto es con Cristo. Cuando llego a Cristo para permanecer ahí, para residir en Él reside en mí. Y eso me da la facultad de pedir todo lo que quiera. ¿Lo había entendido ahí? Allí está el privilegio de residir. Podemos orar con entendimiento. Estas dos cosas las vamos a dejar para la próxima semana. Y vamos a hablar muchas cosas muy interesantes, hermanos queridos, que estoy seguro que tendrían que revolucionar tu año espiritual. Incline su cabecita. Padre, te alabamos. Te alabamos, Señor, porque eres maravilloso. Maravilloso, Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por esta palabra que ha sido sembrada en los corazones de todos. Gracias, Señor. Quiero invitarles por algunos segundos, minutos tal vez, a aquietar sus pensamientos. Usted puede volver a escuchar esta prédica, pero en este minuto quiero pedirles por favor que aquieten su mente, su cuerpo. Maravilloso Dios, revélate a nuestras vidas. Maravilloso Espíritu Santo, por tu misericordia, toca los corazones de todos aquí. Que podamos salir de este lugar desafiados conocer tu perfecta, buena, agradable voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque en esta mañana hay una mesa que está dispuesta para todos los discípulos, para todos los que han abrazado el Evangelio y están dispuestos a permanecer, a residir en ti, para que tú permanezcas en ellos con tus palabras. Porque esto nos da acceso a las grandes bendiciones del favor, de la gracia que están determinadas para tus hijos. Maravilloso Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Maravilloso Dios, gracias. Porque un día nos escogiste para salvación y vida eterna. ¿Cómo podemos responder a tan alto privilegio que tenemos? Amándote, Señor. Amándote. Y la forma en cómo te amamos es guardando tu palabra. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios.
En esta mañana, hermanos míos, nos vamos a sentar simbólicamente a la mesa del Señor para celebrar la cena. El día de hoy, por primera vez, los hermanos que ayer se bautizaron podrán participar de la cena. Esto es así porque solamente los bautizados, es decir, los que han sido incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aquellos que hicieron un pacto de amar a Dios, pueden participar de la cena. La cena del Señor es una ordenanza para los discípulos. Para ser un discípulo, ya lo dijimos, hay que ser bautizado. Bautizado como Cristo lo ordenó. Es importante que la iglesia comprenda el verdadero significado que tiene la cena. Porque la cena es una ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero primero fue el bautismo. Es importante que cada cristiano bautizado y que es miembro del cuerpo de Cristo participe en esta mañana con gozo. Participe, sabiendo que se presenta con una conciencia limpia que le permite la comunión con Dios. Quiero pedirles, hermanos míos, que entendamos de una vez y para siempre que la cena del Señor no es un acto religioso, no es un costumbrismo. Hay gente que lo hace toda la semana, todos los meses. Bueno, está bien. Cada vez que van a la iglesia, ahí les dan la cena. Y finalmente se corrompe, se convierte en un costumbrismo. La verdadera y gloriosa cena del Señor nutre nuestro espíritu, sediento. Entonces, cada vez que participamos del pan y del vino, con plena conciencia de lo que esto significa, somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Por lo tanto, si ustedes aquí tienen la plena convicción de que han sido elegidos por Dios para salvación, les pido que participen y siéntanse dichosos de participar de esta ordenanza. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Dice así: ya se acercaba la hora para que Cristo fuera sacrificado, ¿verdad? Y dice así, Jesucristo hablándole a sus discípulos. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Quiero que por favor lleves tu imaginación 2000 años atrás, hasta esa escena que ya Cristo está está entendiendo que ya viene el final. Y les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos amados, debemos entender que la cena del Señor tiene un triple significado y lo quiero explicar brevemente, lo voy a resumir. En primer lugar, es un recordatorio de lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Y eso lo tenemos que tener en mente cuando tomamos el pan y el vino. Lo que Cristo hizo a favor de la humanidad, a favor de los elegidos. Y me refiero a la muerte expiatoria de Cristo para salvarnos de la condenación eterna. No podemos acercarnos a la mesa del Señor sin tener esta conciencia. Cada vez que usted participa de la cena, debe tener en su mente la muerte de Cristo Jesús. Y si usted no recuerda este acto, no tiene ningún valor. Número 2. La cena es un símbolo de la verdadera comunión que la iglesia
Es decir, cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, debe tener con su Salvador. Te pregunto, ¿estás en plena comunión con Dios? ¿Estás en plena comunión con Cristo? Recuerde usted que el verdadero creyente encarna la naturaleza de su Salvador, y esto lo produce la palabra de Dios. Entonces la comunión del creyente es tan estrecha con su Salvador que termina finalmente encarnando su naturaleza. Y número 3, el tercer significado de la cena es el recordatorio de una promesa que nos recuerda el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Jesús, la noche que fue traicionado, mientras comía el pan con sus discípulos, tomó un poco de pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Que no se les olvide esto. Entonces ellos comieron un poco de pan. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, cada uno de nosotros come un pedazo de pan que simboliza la muerte de Cristo, el cuerpo de Cristo. Después dice, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando nosotros bebemos una pequeña cantidad del vino en la cena del Señor, recordamos esa sangre que fue derramada hasta la última gota. Esa sangre bendita de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí es donde necesitamos entender que la sangre de Cristo Jesús es la señal de un nuevo pacto. Es decir, a partir de ese momento comienza un nuevo convenio entre Dios y los hombres, porque el antiguo convenio, el que se hizo ahí en el tabernáculo, quedó obsoleto. Ahora comienza uno nuevo, donde todos podemos acercarnos no solamente una vez al año para venir a expiar nuestras culpas, sino que todos los días podemos acceder a la presencia de Dios. Hay libertad para entrar al lugar santo y al lugar santísimo por la sangre derramada del Cordero. ¿Están aquí? Este es el nuevo pacto, este es el nuevo convenio que es tan beneficioso para cada uno de nosotros. Y dice, Pablo dice así: todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y Él todavía no ha venido. Por lo tanto, cuando participamos de la cena del Señor, estamos anunciando su muerte. Este es el verdadero significado que tiene la cena. Y la cena, en el aspecto de la comunión, es una oportunidad maravillosa para poder entender lo importante que es estar en comunión con Cristo. Cristo en una oportunidad le dijo a todos los que se habían acercado a Él, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La muerte de Cristo Jesús es un presente continuo, tiene una importancia continua. Seguir a Cristo no es algo esporádico, no es algo religioso. Es tomar la cruz todos los días y seguirlo. Tomar la cruz es identificarse con su muerte. Significa vivir en la comunión con Él todos los días de nuestra vida. Entonces fíjense que no es algo religioso lo que hacemos. Y finalmente, qué cosa más maravillosa. Tenemos una promesa inminente, hermanos. Según los entendidos dicen que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen a eso? Y que ya todo el escenario está dispuesto para que el Salvador, nuestro Salvador, aparezca en las nubes y todo ojo le verá. Pero ¿qué va a suceder? El gran día que Cristo regrese, todos los redimidos por Cristo Jesús, los salvados por Cristo Jesús, serán arrebatados para ir a las bodas del Cordero.
quiero pedirles que esto es lo que tengamos en mente en el momento en que usted participe de los símbolos, el pan y el vino. Qué tremendo. Cristo dijo, miren, los 3 evangelistas así lo definen. Mateo, por ejemplo, Mateo 26, 29 dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes. Con ustedes. Lo vamos a beber todos juntos, arriba, en las bodas del Cordero. ¿Lo crees a esto? Qué maravilloso. En el reino de mi Padre. Y miren cómo dice Lucas, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y Marcos dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Por lo tanto, estas son promesas de Cristo Jesús que tenemos que tener en mente. Qué significativo, hermanos. Qué extraordinario para cada uno de nosotros. Participaremos de un banquete, de una boda maravillosa. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios les tiene preparadas. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? No, los que permanecen en su palabra. Con esta conciencia vamos a participar del pan y el vino, prototipos de lo que será la celebración más grande en los cielos. ¿Estás preparado? Espero que sí. Y si no estás preparado, este es el momento para que con una conciencia limpia te presentes delante del Señor. Señor, queremos presentarnos con una conciencia limpia delante de ti y ser dignos de participar de estos símbolos que representan tu cuerpo molido y tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Maravilloso Dios, muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús. Quiero pedirle a los servidores si pueden pasar. Gracias. Araceli. El apóstol Pablo, cuando se instituye la cena del Señor, dice lo siguiente, tan conocido que siempre lo leemos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir que somos el cuerpo de Cristo, que estamos ligados a Él por su palabra. En otras palabras, juicio come
y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a orar, dando gracias por el pan y por el vino. Lo vamos a consagrar, estos símbolos que están aquí, y usted los va a recibir en su mano y lo vamos a comer todos y beber todos juntos. Quiero que se ore por el pan. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, en obediencia, Señor, en este acto, Señor, que tú dejaste, Señor, estipulado, en memoria de ti, Señor. Maravilloso. El día de hoy, Señor, en esta tarde, oramos, Señor, por este pan, Señor, que simboliza, Señor, tu cuerpo. Ese cuerpo, Señor, que fue molido. Ese cuerpo, Señor, que fue lacerado. Ese cuerpo que fue vituperado. Ese cuerpo que fue escupido. En esta tarde, Señor, te agradecemos, Padre, porque a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, tú nos diste vida. Tú nos diste vida y nos diste paz. Dice tu palabra que más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, porque ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz, y este cuerpo, Señor, que simboliza, Señor, también, Señor, el cuerpo de Cristo, y también simboliza la iglesia, Señor, que el día de hoy, Señor, te alaba y te bendice, Padre. Yo te agradezco, Señor, y te pido que tú nos ayudes, Señor, a seguir avanzando. Y que así como ese cuerpo, Señor, que fue lacerado, el día de hoy, Señor, es que nos libra, Señor, y nos da vida y nos da paz. Vida y vida eterna. Paz y comunión contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Amén. Amén. Vamos a dar gracias también por el vino y lo vamos a consagrar para luego servirlo. Bendito Padre Celestial, te hacemos, Señor mío, este recordatorio, esta cena, Señor mío, también recordando, Padre bendito, la sangre preciosa de Jesús, el vino que simboliza la sangre. Padre Celestial, vamos, Señor mío, a ese tiempo, a ese lugar donde tú fuiste crucificado, donde fuiste, Señor mío, puesto en nuestro lugar, porque el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y ese acto maravilloso, ese sacrificio maravilloso donde derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, por nosotros, Señor mío. Estamos recordando con la sangre, con el vino, Señor mío, recordando ese acto maravilloso, ese acto tan significativo para nuestras vidas, donde tenemos la oportunidad de ser redimidos, de ser salvados, donde nos encontramos, Señor mío, sin la oportunidad de volver a Dios, de estar separados en la muerte del pecado, y por este acto maravilloso de nuestro amado Jesús podemos ser redimidos, ser salvados. Esa sangre preciosa, esa sangre que nos liberta, que nos sana, que nos limpia, esa sangre maravillosa que fue derramada ya en el madero de la cruz. Oh, bendito eres, Señor mío. Nos queda no solamente que agradecer, darte honra, darte gloria, bendecir y alabar el nombre de Jesús por esa sangre bendita, y que tenemos la oportunidad ahora como iglesia, todos reunidos, de celebrar y recordar ese acto maravilloso, la cena del Señor. Y damos honra y damos gloria. Oramos por estos símbolos, oramos por la sangre. Y, Señor mío, lo hacemos en conciencia
Pedimos perdón también por nuestras faltas y lo queremos hacer en forma digna, en forma consciente, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor mío, y queremos, Señor mío, recordarte, y como decía tu palabra, Señor mío, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en ella, siendo conscientes de esto, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora los servidores pasarán por cada uno de los lugares repartiendo el pan y el vino. Usted lo va a mantener en su manito ahí hasta que todos estén servidos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, no de la iglesia, sino del cuerpo de Cristo, que están en plena comunión y que han sido bautizados, pueden participar de los símbolos. En este mundo
Muy bien, ya tenemos todos el pancito, el vino en nuestras manos. Vamos a volver a leer esta parte tan importante y pertinente. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Quiero que simbólicamente te sientes a la mesa. Quiero que regreses a ese aposento donde Cristo está con sus discípulos y usted también es uno de ellos. Qué privilegio. Imagínelo, por favor. Usted está ahí, sentado a la mesa del Señor. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan en su manito y todos juntos, recordando el sacrificio de Cristo Jesús, sentados en su mesa, vamos a comer del pan con libertad. Coma del pan. Algún día ya no lo comeremos simbólicamente, sino que lo comeremos en la presencia de nuestro Salvador. Qué maravilloso. Gracias, Señor. Recordamos tu muerte, recordamos tus sufrimientos, sus dolores, todo el peso del pecado cayó sobre ti, Cristo Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. La cruz delante, la cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo. Dígalo, si otros vuelven, yo siempre sigo. Él ven, yo siempre. Si otros vuelven, si otros vuelven, yo siempre sí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Maravilloso Dios. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por esta copa, por esa sangre, todos nosotros
tenemos la maravillosa oportunidad de estar hoy día aquí, siendo parte del cuerpo de Cristo, con la promesa de salvación y vida eterna. Quiero que mires la cruz de Cristo y al pie de esa cruz bebas este vino que simboliza la sangre de Cristo. Lo podemos hacer todos juntos en el nombre de Jesús. Cántele una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a ver, que se escuchen las voces de toda la iglesia. La cruz delante. Todos al Señor. El mundo atrás. La cruz delante. Y el mundo atrás quedó. La cruz delante. Y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo. He decidido una vez más, aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dígalo. No vuelvo atrás, no vuelvo una vez más, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo. Aleluya. Sean muy bendecidos, mis hermanos. Que tengan una gran semana permaneciendo en Cristo. Qué maravilloso. Sean muy bendecidos. Amén. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia? Nos vamos con alegría porque esto que acabamos de hacer, siempre recordamos a Cristo y porque nos ha hecho libres, ¿cierto? Como el pastor nos predicaba hoy. ¿Cuántos libres hay? ¿Se siente libre? Vamos a cantar al Señor. Las cadenas de la muerte
próximo sábado todavía ahí están las inscripciones para que pueda venir presencial, no se lo pierda, o si no online también le esperamos. Un gran abrazo a todos y por favor desocupemos lo más pronto posible este lugar.